Estamos muy contentos de darles la bienvenida al podcast Think Tank en su tercer episodio. El día de hoy tenemos un invitado que tiene una trayectoria muy reconocida en la producción de podcasts en Honduras, pero también es un emprendedor social cuyas habilidades lo han llevado a producir diferentes tipos de emprendimiento de los cuales él nos va a hablar el día de hoy. Quiero presentar a nuestro invitado el día de hoy, es Rodil Rivera. Rodil, ¿cómo te sientes de estar en este podcast Think Tank, donde reunimos las mejores mentes para compartir enseñanza y aprendizaje con la población hondureña? Bien, emocionado de poder compartir con vos en este espacio y ver qué tipo de conversación podemos desarrollar y con la audiencia pues que nos escucha, que a ver si algo de lo que comparto les puede servir a ellos, así que emocionado de empezar. Si te preguntarían, Rodil, descríbase, ¿cuál sería la descripción del Rodil Rivera? Buena pregunta. Curioso, creo que es una de las principales palabras que me describirían. De ahí, esa misma curiosidad me gusta como indagar en los detalles. Entonces, usualmente cuando algo me interesa, ya sea las empresas que he arrancado siempre han sido de temas que me interesan. Entonces me voy bien profundo en los detalles, a través de la curiosidad que tengo, creo que eso como que me empuja bastante y me vuelvo como bien, me voy a estudiar, digamos, cómo se originó. Cuando me he metido a cosas de tecnología, terminé estudiando cómo, porque pues lo que da raíz a la tecnología es la electricidad. Entonces terminé estudiando cómo es que arranca la electricidad y dónde se origina. Entonces creo que esas dos palabras serían tal vez. ¿Y alguna vez Rodil Rivera trabajó antes de comenzar a emprender y tener sus propios emprendimientos? ¿O de entrada vos dijiste, no quiero ser empleado, quiero tener mis propias cosas y pensaste en crear tus propias empresas? Fíjate que antes de crear la primera compañía nunca había trabajado. Trabajé posteriormente como catedrático en Unitec. Ese ha sido el único trabajo que he tenido aparte de las empresas en las que yo he formado parte. Pero no diría que fue no fue como un quiero tener mis propias empresas, no quiero un jefe. No diría que fue ese el impulso, sino fue más que creé mi primera empresa mientras estaba en segundo año de la universidad. Entonces, tal vez no me dio chance de trabajar, ¿verdad? Más que todo por eso, no tanto como te digo de no quiero trabajar para alguien más. A veces lo pienso, que tal si hubiera trabajado para alguien más o me gustaría en algunos momentos tener experiencia de trabajar para una gran corporación, más que todo de una forma egoísta como para conocer cómo funciona y así poderlo replicar yo, porque no lo he podido ver, ¿me entiendes? Porque siempre ha sido de alguna manera mis ideas, trabajar con personas que han trabajado en otras compañías, pero me gustaría ver una empresa desde adentro para tal vez intentar emular esas ideas y replicarlas en mis ¿Y compañías. será que la universidad desarrolló en vos habilidades emprendedoras o es algo que viene más de la familia y de los modelos de personas que te rodeaban? No, no creo que haya sido la universidad. Yo soy de Derecho. Y Derecho no es una carrera donde el emprendimiento no forma parte de lo que conversás, no es... Aunque los abogados, pues cuando arman una firma legal, de alguna manera son empresarios, pero es un tipo distinto de empresario. Yo creo que es más familiar, sí, y más la inspiración de mi papá, porque mi papá siempre fue bastante vinculado con empresas, entonces como que ese para mí era un camino bien natural, pues o sea, no era algo que desde que tengo memoria pensaba que quería ser empresario. Así te lo puedo decir, como que lo miraba como algo que quería perseguir, inspirado en el ejemplo de él, entonces diría que viene por ese lugar. Y Rodil, ¿por qué crees que la universidad y digamos no solo la universidad, el sistema educativo en Honduras no prepara a los jóvenes para emprender? ¿Por qué? Las por qué son preguntas difíciles. Creo que tiene que derivarse de la sociedad, pues, o sea, no somos una sociedad tan emprendedora. O sea, sí, hay como comercio, hay bastante comercio, o sea, compramos cosas y vendemos cosas, pero al no ser una sociedad tan emprendedora, tan de crear cosas, de innovar, pues se replica en todos los aspectos, ¿verdad? En el aspecto universitario, como el aspecto educativo, que es una manifestación de la sociedad. Creo que no ha habido tal vez, hasta ahora sí hay un poco más, pues yo di clases en generación de empresas en Unitec, que es una clase de emprendimiento básicamente, pero no ha habido un interés de desarrollar este tipo de habilidades en las personas. Tal vez no son como emprender, crear empresas, además de administración de empresas, que es la carrera que se arrancó más o menos como en los 1900 por ahí, que se crea esta carrera con la principal finalidad no de formar emprendedores en realidad, no de formar creadores de empresas, sino de formar las personas que iban a administrar las empresas que habían sido creadas. Sean cosas diferentes. Sí. Crear una empresa es un monstruo y es una habilidad y es un recorrido, es un reto muy diferente a administrar una empresa que existe. Entonces creo que tiene mucho que ver el país, ¿no? Como te digo, no es un país donde pues así la creación a gran escala de empresas, de muchas personas, es algo que suceda. Entonces creo que por ahí se va imprimiendo y tal vez no ha habido un interés
tan marcado anteriormente, ahora me parece que sí, de que las universidades compartan ese tipo de conocimiento. Y cuando te tocó decidir, Rodir, sobre todas las carreras que hay en las universidades, ¿por qué decidiste Derecho? Por lo mismo, inspirado en mi papá. ¿También es abogado tu papá? También es abogado mi papá. En mi familia tengo muchos abogados. O sea, mi mamá es abogada. Mi mamá, su segunda carrera es Derecho. Mi abuelo es abogado. Mi abuelo por ambos lados son abogados. Muchos de mis primos son abogados. Entonces sí fue bien. Eso para mí era bien natural. Pero también, o sea, era bien natural que iba a estudiar Derecho, pero también, como te digo, casi dejo de estudiar Derecho cuando estaba estudiando en la universidad porque arranqué mi empresa de tecnología, la compañía, la primera compañía que fundé. Y yo iba a dejar de estudiar, inspirado en las historias de Silicon Valley, en Steve Jobs y todo esto. Yo decía, bueno, si ellos lo hicieron, ¿por qué no lo voy a hacer yo? No importa estudiar, dice. No importa estudiar. Sí. Hubiera sido un error, ahora que lo pienso, porque siempre una carrera es un respaldo que te sirve indistintamente de lo que suceda. Más en países como los nuestros. Más en países como los nuestros, sí. O sea, esa historia de allá, de Silicon Valley, no es una historia de aquí. Eso me tomó un poco de tiempo darme cuenta que en realidad no es lo mismo la realidad allá que nuestra realidad aquí. Y bueno, en ese momento cuando iba a dejar de estudiar, mi mamá me dijo, no, o sea, me persuadió y me insistió como, no hagas esto. Y pues decidí no hacerlo. Pero sí, la pregunta, volviendo a tu pregunta, era totalmente inspiración de mi papá, porque soy derecho. ¿Y difícil ejercer esa carrera aquí en Honduras? Totalmente, para mí sí. Para mí es muy difícil, por eso yo creo que tengo un espíritu bien como de, no diría rebeldía, pero no me gusta, yo cuestiono mucho las reglas. O sea, y no las cuestiono, ahora que he madurado tal vez, pues ya es un cuestionamiento diferente, pero siempre las cuestiono. Y no las cuestiono nada más por no quiero seguir las cosas, sino que me parece que muchas cosas se pudieran hacer mejor. Ese es mi análisis, ¿va? Como creo que pensemos cómo mejorarlo. Y en el sistema legal tenés pocas oportunidades de en realidad hacer eso. Es una camisa de fuerza que te viene impuesta por el Estado, y estamos hablando de un Estado pues, que nuestro sistema legal es uno de los estados de derecho más débiles del mundo. Estamos como en la posición 121 actualmente de 149 países en el índice de Estado de Derecho. Y entonces esa camisa de fuerza a mí en lo personal me resultó muy incómoda. La experiencia que yo tuve cuando hice mi práctica, que la hice en los juzgados, es que no sé, es irrisorio lo que pasa ahí, pues, si te lo puedo poner. Desde que vos tenés que llegar a pedir un expediente, y la forma como pedís el expediente, te pueden tener esperando 2 horas, a menos que vos tengas una relación desarrollada con las personas que están ahí, si no te van a tener esperando 2 horas. Y yo, eso no me gusta, no es mi naturaleza. O sea, para mí llegar y que mira, y que no sé qué, y que te voy a regalar esto, es algo con lo que yo choco mucho. Traje cafecito. Eso me cuesta. O sea, me tengo que forzar y en realidad yo creo que no debería ser así. O sea, entiendo que es así y es bien difícil de cambiarlo, pero o sea, cuando hablamos de un Estado de Derecho sólido, quiere decir que el Estado de Derecho no prefiere a unos sobre otros, no hay arbitrariedad. Y este sistema del que te estoy plasmando y como es nuestro país, es totalmente arbitrario. Voy a ser bueno con el que me ayuda a mí. Bueno, cuando yo me acuerdo que en la práctica que hice en la universidad, muchos de los casos que llevaba eran alrededor de familia, temas de familias, temas de alimentos, ¿verdad? Padres de familia que eran irresponsables con sus parejas, con sus hijos, y entonces tengo que ir a citar a estas personas para emplazarlos para que vayan a la audiencia. Y para lograr citar a alguien, para que la citadora en los juzgados pueda actuar, tenés que pagarle a ella. O sea, es un proceso, y es como un proceso paralelo al que está escrito en los códigos y en las leyes. Entonces, eso en realidad a mí me decepcionó mucho. Y eso también dio lugar a la empresa en la que actualmente estoy vinculado, que es Todo Leal, que me imagino que vamos a hablar un rato. Pero sí, esa como decepción con el sistema, que la gente no pueda acceder a las leyes de una forma estructurada. Eso que yo lo considero que es clave. En realidad por eso estudio Derecho, porque me parece que es una carrera bien noble. Es una carrera que lo que hace es que define reglas del juego para que todos podamos operar en un juego que tiene unas reglas determinadas y nos podamos beneficiar siempre y cuando estemos comportándonos de acuerdo al juego. Pero esperás que ese juego esté bien diseñado. Sí. Entonces, es un reto ser abogado en este país. Y eso te iba a preguntar, ahora como abogado también has sido creadora de empresa. Entonces imagínate lo que pasa a un emprendedor cuando quiere formalizar su empresa. ¿Tuviste que lidiar con todos esos desafíos de lo que significa llevar una idea de negocio a la formalidad con todos los trámites legales que eso conlleva? ¿En algún momento sentiste que querías tirar la toalla, de que no podías con tantos trámites? ¿O qué te hizo superar esos desafíos para pasar de esas ideas de negocios que has tenido a la legalidad, que es uno de los temas que vos mismo propones? En mi experiencia personal yo te diría que para mí ese no ha sido tanto un reto. Creo que tal vez porque lo conocía, entonces no ha sido un reto. Siento que si eso detiene a un emprendedor, el mercado lo va a detener aún más.
Si te soy bien honesto. O sea, esa es mi opinión bien personal. O sea, si alguien lo detiene, tal vez yo estoy hablando de una posición, desde mi posición, donde tal vez tenía ciertas ventajas, digamos, o estaba en una posición en la que puedo decir eso, conocí un poquito el sistema, pero si alguien no detiene los procesos legales, el mercado va a ser más devastador. Ese es un buen punto, tal vez. La competencia es mucho más agresiva que los procesos legales. Y en cuanto a los procesos legales, sí, digamos que hay cosas, crear una sociedad es relativamente sencillo, y más ahora con mi empresa en línea, no es muy complicado. Registrar una marca, que otra de las cosas que un emprendedor debe hacer, sí se puede volver un poquito complicado. La oficina de patentes de la DIGEPI en Tegucigalpa, solo es en Tegucigalpa, no hay una forma como vos puedas consultar, que son las cosas que nosotros pensamos desarrollar en Todo Legal, un sistema donde puedas consultar todas las marcas. Actualmente vos no puedes hacer eso, tenés que ir a esa oficina y es un proceso manual y engorroso. Entonces eso se puede digitalizar, esa es una de las cosas en las que estamos trabajando. Ese proceso es un poquito incómodo y caro, tenés que pagarle a un abogado entre 15.000 y 30.000 empiras, aparte de la constitución de tu sociedad, para que puedan dar más o menos en ese rango. Si la haces con mi empresa en línea, pues está gratuita. De ahí a cosas más sofisticadas, ¿qué? Contratos societarios o registro de patentes, por ejemplo. Las patentes aquí es algo desconocido, si te soy honesto. Entonces, eso te diría que fue mi experiencia en cuanto a los temas legales y las empresas. Entonces, antes de entrar un poquito a que nos hables de en qué consiste Todo Legal, digamos que tenemos aquí a algún emprendedor que esté interesado en pasar de la informalidad a la formalidad. Y vos ya pasaste por ese proceso, en el sentido de que conoces ese proceso tan bien que lo describiste ahorita de manera rápida. ¿Cuáles serían los elementos, como el ABC que le dirías a un emprendedor que necesita para formalizar su empresa? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Primero es constituir la sociedad. Y mencionabas que hay dos modalidades. Sí. Puede hacerlo en línea, a través de la página Mi Empresa en Línea, Sí. lo cual es gratuito. Y la otra opción es a través de un abogado. De un abogado o un notario. Notario. Entonces, con un notario, pues el notario te hace un traje más a la medida. O sea, el notario viene teóricamente, porque en realidad muchos no lo hacen, muchos tienen formatos ya establecidos y nada más se los quieren igualar a todos. Pero en realidad, si te vas por un notario, te irías con un notario porque lo que quieres es un traje más a la medida. Entonces, que quieres una sociedad que tenga ciertas cláusulas de cómo se van a tomar las decisiones en junta directiva, cómo puedes subsistir a los socios, o qué tipo de acciones va a tener tu sociedad, si son acciones preferentes, acciones comunes. Entonces ahí es como si quieres un traje más sofisticado y más a la medida. Si quieres mi empresa en línea en el fondo lo que es un contrato como un formato, que es lo mismo que lo que hacen muchos notarios, es un formato ya de una constitución preestablecida, ingresas al sitio. Igual, yo recomendaría a cualquier persona que si va a usar mi empresa en línea se asesore con un abogado, porque ahí hay muchas decisiones que tienes que tomar que si no estás muy claro en lo que estás decidiendo van a tener un impacto en tu sociedad, que el tema con las leyes y todo lo que es legalizarte y formalizarte, lo que mucha gente no piensa es que, o lo que mucha gente no ve es que eso en realidad es como un seguro lo que vos estás haciendo, o sea, estás previendo situaciones futuras, que es algo que en tu corto plazo va a tener un poco de impacto. Entonces, en ese espíritu, cuando vos venís y vos te metes a mi empresa en línea y empezás a decir ahí qué tipo de capital tenés, es una sociedad variable o no, ese tipo de cosas, si no entendés muy bien lo que está pasando, en ese momento no va a pasar nada. Pero a 5 años, cuando tengas que tomar una decisión o cuando querrás crecer, ahí vas a empezar a sentir esos efectos. Entonces yo les recomendaría que se asesoren con un abogado siempre. Luego, primero constituir la empresa, luego todo el tema del ASAR, ¿verdad? El registro, el obtener el RTN, darse de alta en la SAR, luego obtener el permiso de operación en la municipalidad. Bueno, ese sí es un tema sumamente engorroso. El permiso de operaciones, a pesar de que nuestra municipalidad en San Pedro es la municipalidad más digitalizada de Honduras, pero obtener el permiso de operaciones es wow, como estar en un laberinto. O sea, no sabes que te dicen que está en un lugar, toma tanto tiempo, después te lo retroceden, es una enredadera. Entonces, bueno, sacar el permiso de operaciones, posteriormente los contratos laborales, eso es muy importante porque eso te da como mayor seguridad con tus empleados. De ahí todo el tema de seguridad social, registro en los diferentes registros que hay que hacerlo y registrar una marca en caso que tengas una marca y ya estuvo. Ese diría yo que es el ABC. Perfecto, ahora entremos un poquito a Todo Legal. ¿Cómo nace la idea de abrir Todo Legal y cuáles son los ejes que decidiste en los que se iba a enfocar Todo Legal? Todo Legal nace cuando yo estaba en la universidad, ahí nace como la idea. Entonces, ¿cuál es la problemática que resuelve Todo Legal? Es la de acceder a toda esta información legal que los diferentes estados emiten, los diferentes países. Entonces, ponerle que en Honduras, pues la fuente principal de información es la Gaceta. Ahí se publican toda la normativa.
pero también están como las diferentes instituciones, como la Comisión Nacional de Banco y Seguro y cualquier otro tipo de institución que emiten circulares que no siempre salen en la Gaceta. Entonces, a mí lo que me resultaba difícil de comprender o que me resultó sorprendente y al mismo tiempo una oportunidad de negocio, eso es lo que mueve a todo emprendedor. Claro. Miras algo que está mal y vos decís, aquí hay una oportunidad. Eso es lo que miraba. Era cómo es posible que las leyes, que son tan importantes, no se puedan acceder a través de Internet. A mí, cuando inicié en la compañía de tecnología, yo me obsesioné con la tecnología y con el Internet. Y yo decía, Internet es el medio perfecto para las leyes. O sea, las leyes son textos que tienen que estar publicadas para todo el mundo. Pero tenías que ir a pedir los libros a la biblioteca o a tal lugar porque no estaban digitalizados. Ajá, y si se actualiza una ley, tenías que ir a pedir otra vez el libro nuevo. Sí. ¿Y a qué lo tenías que conseguir? Verso en Internet, que es un sistema de publicación de información. Ahí actualizás y puedes hacer toda la relación de qué se cambió y lo demás. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me sorprendía. Entonces, eso estaba en segundo año de la universidad. No arranqué ahí la empresa. Ahí arranqué otra empresa de mensajería 2P, mensajes de texto. En el 2015 hice el primer intento de arrancar todo legal, pero no la pude iniciar porque en ese momento estaba ocupado en otros proyectos, pero ya en el 2018 tenía un poquito más de tiempo y ahí sí decidí que iba a arrancar todo legal. Entonces ya reuní, pues, empezar a convencer gente, ese es el primer paso. Empezar a convencer socios que se animaran a la empresa, un desarrollador que se animara a la compañía, porque es una empresa de tecnología, y ahí arrancamos. Esa es la inspiración. ¿En qué consiste todo legal? Lo que nosotros hacemos es que tenemos esta plataforma donde firmas legales, empresas multinacionales o nuestros clientes, abogados independientes, pueden consultar información legal actualizada y recibir notificaciones de cada nueva normativa o cambio legal que se realiza que puede tener un impacto en sus operaciones. Entonces ellos reciben un resumen de cada nueva publicación que salió de acuerdo a los temas de interés que estas compañías tienen. Entonces es una empresa que lo que hace es, tenemos un componente de procesamiento de información legal y otro componente de distribución de información legal. Aparejado a eso tenemos un podcast que se llama Ley Abierta, que es el podcast número 1 en la categoría de gobierno para Honduras. Entonces ahí tocamos todo tipo de temas, bueno, tú estuviste en un podcast en una ocasión, ahí tocamos todo tipo de temas de sucesos legales que estén dándose en Honduras. Por ejemplo, recientemente grabamos con Alan Rivera, que es de World Vision, sobre el SICAL, que es el sistema de casos laborales que recientemente se volvió obligatorio para todas las empresas estar suscrito. Entonces World Vision fue la empresa que ganó la licitación para desarrollar el SICAL. Entonces hablamos con él, que él fue el director del proyecto, sobre en qué consistió este proceso y el programa, etcétera, etcétera. Entonces en resumen, todo legal. Busca crear organizaciones y ciudadanos más inteligentes con respecto al sistema legal y difundir esta información para que ellos puedan ver qué está sucediendo en el panorama regulatorio, para que lo puedan navegar con mayor certeza. Interesante, porque vos viste una oportunidad, había un vacío de información, no había acceso a esta información y vos generaste la plataforma. Entonces es utilizar los medios digitales que te apasionan, pero también a otros temas legales que son parte de tu formación. Ahora, no solo es un repositorio de información, mencionaste que también mandan actualizaciones a las empresas sobre cambios que hay en la ley. ¿En qué sentido funciona esa actualización? Por ejemplo, si alguien se suscribe a Todo Legal y señala cuáles son sus temas de interés, ustedes le están mandando actualizaciones. Tal cual. Entonces tenemos un listado de temas de interés y también instituciones del Estado. Tenemos a todas las instituciones del Estado mapeadas. Entonces vos podés escoger eso y luego escoger la frecuencia con la que querés recibir cada vez que hay una actualización. Entonces vos escoges inmediatamente. Quiere decir que inmediatamente cuando nosotros procesamos esa información y si pega con uno de los temas que tú tienes, vas a recibir un correo con un resumen de esa publicación y un enlace directamente a esa publicación. Entonces no solamente es un repositorio, también es un repositorio de documentos oficiales, de PDF y lo demás. También es un lector digital donde están compiladas las leyes. Entonces tú sabes que una ley recibe cambios. Entonces tenemos, por ejemplo, las principales leyes del país, son como 180 las que tenemos actualmente. Entonces tenemos el Código Penal, por decirte un ejemplo. Y tú lo que estarás viendo va a ser la versión final, con todas sus últimas modificaciones y con enlaces a los documentos oficiales que nosotros los tenemos en el repositorio y con los pies de página donde te dice, mira, este artículo fue reformado a tal fecha mediante este decreto y te mandamos al decreto. Además de esos dos componentes, también tenemos en el tema como de alertas, tenemos un boletín informativo que lo mandamos todos los martes, donde se pone un resumen de las publicaciones más importantes en aspectos legales que se dieron en Honduras durante la última semana. Entonces, cada semana nuestros clientes reciben las noticias legales más importantes de
Honduras, y también a veces incorporamos como otras noticias legales importantes de sucesos que están dándose en la región latinoamericana. Claro, interesante. Ahora te iba a preguntar, dijiste que eras catedrático universitario también. Fui, ya ¿Fuiste? no. Ya Sí. no. ¿Cuántos años fuiste? 2 años. Y durante ese tiempo, ¿tenés alguna anécdota interesante que crees que te marcó, que te hizo sentir como porque te ves joven? Me imagino que dar clases en la universidad a una edad joven también es un reto, porque los estudiantes, no sé si todavía el nivel de respeto por verte casi contemporáneo con ellos cambiaba, o siempre supiste que querías ser docente. O sea, me causa curiosidad porque sé que hay muchas personas que están acostumbrados a que el docente universitario tiene muchísimos años de edad para tener experiencia para poder enseñarte. Pero en el caso tuyo decís que empezaste con tu primera empresa desde que estabas en la universidad y después dabas clases de cómo crear una empresa. Entonces, ¿cómo te preparaste tan joven para poder suplir roles como catedráticos universitarios que realmente estamos acostumbrados a ver personas mucho más mayores cubriendo esos roles? Sí, esa es muy buena pregunta. Pues yo creo que me preparé con la experiencia que tenía. O sea, en realidad, básicamente, la clase que daba consistía en contar de una forma sistemática. O sea, había un método de enseñanza, pero un método que yo había estudiado, que era el método como de Lean Startups y toda esa forma de crear empresas que se ha desarrollado en Silicon Valley. O sea, yo esto lo estudiaba desde que arranqué la primera compañía, empezamos a estudiar eso, comprábamos muchos libros, entonces creo que tenía esa formación. De esa forma me preparé. Luego, bueno, para ya estar ahí cada día es un reto, pues, o sea, porque te paras frente a un público de personas que pueden haber personas de tu misma edad a las que vos les estás diciendo que vos, de alguna manera, sos el encargado de poderles dar esa información que, como vos decís, que usualmente se espera a alguien mayor. Te voy a contar 2 anécdotas, una como más un logro y otra como una anécdota negativa, para tener una anécdota ahí no positiva y después la otra positiva. Un suceso que tuve fue en una clase que yo daba, digamos que yo creo que sí es importante marcar como línea, ¿no? O sea, que tiene que haber un grado de reglas y de comportamiento que se debe cumplir, y con un estudiante en una ocasión yo asigné una tarea, entonces había un grupo en WhatsApp y él puso, ¿verdad? Y mandé ahí la información de la tarea, de la asignación, y él después de rato preguntó, ¿y cuál es la asignación, abogado? Entonces yo le pongo, ¿usted no leyó bien ahí la información? Y él se fue a quejar a la rectoría y me mandaron a alguien que estuviera conmigo como 3 días, acompañándome, viéndole todo el proceso, porque decían que estaba tratando mal a los estudiantes. Y cosa que a mí me resulta sorprendente, pues, porque... Que se esperen en los trabajos, entonces. Claro, exactamente. O sea, yo creo que es que la vida no es fácil, pues. O sea, y tampoco es que yo, para nada, soy una persona bien tranquila, pues no es que yo llegaba ahí como pero si algo, un grado de eso, pues yo creo que es importante que alguien te dé eso. Pero eso me dejó muchas lecciones, pues como que cada quien tiene su forma como quiere ser tratado, entiendo. Pero aún así, creo que eso es importante que suceda ese tipo de cosas, porque en los trabajos te van a tratar de una manera mucho menos agradable para cada quien. Entonces, y si querés crear una empresa y querés ir a vender, te vas a dar cuenta de lo que es que te traten mal, que no te quieran contestar el teléfono, que te ignoren. Eso es muy normal. De ahí una historia positiva es que en la universidad se arma un concurso de todas las clases de generación de empresas. Entonces, un concurso donde la clase que se da está estructurada, que vos tenés que... todos los estudiantes se organizan en proyectos, como en startups. Y al final vas a hacer es como un torneo, y los mejores van a competir entre todas las clases. Entonces, yo arrancaba siempre todas las clases, y hay personas que posteriormente me han dicho, hey, yo conocí a un estudiante tuyo y dice que fue el primer día porque yo arrancaba la clase y les decía, miren señores, de aquí van a salir los 3 proyectos ganadores. Siempre esa era como arrancaba las clases. Y yo he conocido estudiantes tuyos que dicen que fuiste buen maestro. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, gracias. Y yo, pues una de las metas que me planteé era que iba a ganar el primer lugar de esos torneos. Durante el primer año no pude ganar ninguno. En el segundo año gané, desde arrancar el primer trimestre del segundo año, todo el resto del trimestre gané primero, segundo y tercer lugar. Entonces, le gané a todos los demás en todo el podio. Entonces, eso me hizo... Y solo tenía una clase. Habían catedráticos que tenían varias clases. Yo solamente daba una clase. Mi sección ganaba los 3 premios. Sí. Entonces, eso me hizo sentir pues, orgulloso, porque era un trabajo... Es bonito explicar a las personas como tu experiencia y compartir con ellos las cosas que has aprendido. Yo soy bien abierto. O sea, yo les compartí a ellos como la verdad de las cosas, de cómo, pues mi experiencia, pues, lo que yo he vivido, y procuraba llevarles personas siempre armadas como foros
donde llevaba a otros emprendedores, amigos míos, que pudieran ellos compartir cómo era la experiencia de crear empresas desde adentro, no desde lo teórico. Porque la teoría es teoría, pues el papel aguanta con todo, como dicen, pero ya cuando vos lo has hecho ya tenés otro ángulo que no toda la gente lo tiene, entonces creo que eso es muy valioso. Sí, fíjate que me gustaría entrar a un segmento en el cual yo sé que te va a apasionar porque tienes mucha experiencia en la producción de podcast. Claro. Y como sabes, el podcast se está revolucionando actualmente. La mayoría de las personas se alimentan de contenido a través de los podcasts y ya no tanto convencionalmente como antes, cuando sabíamos que había un noticiero estelar y que todo el mundo lo miraba y era tu fuente de información. Yo recuerdo que en la universidad me preguntaban, ¿cuál es su fuente de información? Y yo mencionaba 3, 4 programas, noticieros que yo miraba y de ahí obtenía la información para tener mi propio juicio personal. Actualmente la gente te dice, es que fíjate que quiero bajar de peso, es que en TikTok vi esta receta, es que quiero bajar es que quiero, fíjate, emprender o invertir, es que fíjate que vi en un podcast que debes invertir en esto. Entonces, actualmente el podcast se ha vuelto como en el instrumento para generar opinión, para tomar decisiones y a veces hasta para guiar tu vida. Hay gente que escucha podcast y guía su vida mediante las cosas que escuchan. ¿Cuándo crees que ocurre esta transición en la que los medios convencionales con los que crecimos pasaron a tener menos importancia para que el podcast sea el principal fuente de generación de opinión actualmente en el mundo? Sí, fíjate que yo creo que eso, como cuándo marcarlo, me parece que el COVID fue como si un momento bien, donde se terminó de acentuar. El podcast arranca como el 2004, podcast como tecnología, y tuvo un crecimiento enorme y después, previo a COVID, venía de bajada y COVID lo volvió a acelerar. Pero ¿qué es lo que creo yo que es lo que hace que este formato, que es el formato conversacional, moviendo opinión? O sea, porque aquí en realidad estoy dando mi opinión, estamos conversando, es una conversación, y lo que yo creo que hace que ese formato sea el formato que ahorita está generando mucho interés es el hecho de que la gente, a raíz del COVID, creo que hubo mucho malestar con las instituciones tradicionales, en todo sentido. O sea, con el Organismo Mundial de Salud. O sea, la gente empezó a dudar, ¿verdad? Y esta gente que me dicen, o sea, que si la mascarilla, y tú sabes, toda la polémica esta que se creó de las vacunas. Entonces me parece que la gente empezó a desconfiar un poquito de las instituciones y de todo lo que parece muy scripted, muy actuado, muy prefabricado. Y eso es lo que tenemos en los noticieros tradicionales. Lo prefabricado, que tiene su lugar. O sea, tiene su lugar, pero parece que la nueva generación se está inclinando más por este tipo de contenido, donde es más conversacional. Eran las mismas personas. Entonces tu fuente de información provenía tal vez de un mismo medio, de una misma persona, pero actualmente el podcast como que liberó la opinión en el sentido de que cualquier persona desde su casa puede grabar un podcast sobre el tema que quiera y generar una opinión que tal vez difiere de alguien más, pero se vuelve una fuente de información adicional, complementaria. Claro. Y ya no estamos matriculados como una sola única fuente, ¿verdad? Sí. Y yo creo que el liberador principal de eso es el Internet, porque es la habilidad que el Internet 1.0 era que tú encontrabas, no sé si has escuchado esto, Internet 1.0, 2.0, 3.0. 1.0 era que sitios publicaban cosas básicamente. O sea, el Internet es el lugar perfecto para publicar cosas. Es como una revista que está disponible para todo el mundo, computadoras conectadas. Internet 2.0 es cuando ya la gente empieza, ya se dan todas las habilidades de comentar, like, o sea, que la gente empieza a participar. Y ahí es donde empiezan a surgir Flickr, Instagram, todo este tipo de compañías, Facebook, High Five, etcétera, donde ya le dan a la gente herramientas mucho más fáciles para que puedan publicar. Previamente tenías que tener como plataformas un poquito más sofisticadas para vos poder hacer la publicación, pero ya con estas herramientas como que se vuelve bien fácil publicar. Entonces ahí creo que se democratiza la publicación de información y de alguna manera todos somos periodistas en esa nueva era. Y toda la gente en Instagram comparte historias que es como es como un periodista. Y hay gente que es muy convincente hablando en la cámara y eso hace que alguien más lo quiera escuchar del otro lado porque dice, pucha, qué bien habla él. Parece que tiene razón en lo que dice. Y cuando, que es válido, o sea, entiendo por qué se vuelve atractivo, pero también del otro lado tenés al medio de comunicación tradicional que ha hecho un trabajo periodístico mucho más sofisticado, que tiene procesos, que tiene métodos, pero que tiene también, al ser como tan scripted, tan prefabricado, ellos se vuelven especialistas en fabricar mensajes. Eso es lo que es. O sea, es qué líneas queremos tirar. Y eso es lo que sucede. Y creo que la gente lo ha notado. O sea, la gente ha percibido como, me parece que me quieren tirar que yo piense esto y que piense lo otro. Entonces tenés este montón de comunicadores informales
Unos que tal vez tienen una preparación periodística, otros que tal vez no, pero al ser muy buenos ellos generan audiencia y simple y sencillamente es para donde la gente está viendo. O sea, no hay forma de cambiarlo. Como personas, ¿qué tenemos que hacer? Buscar tener fuentes de confianza. O sea, yo creo que, bueno, como abogado, esas de las cosas como que uno aprende mucho, es como sospechar de las cosas, como que busques qué hay detrás de esto, qué es lo que me quieren decir. Ese es el pensamiento mucho del abogado. Sí. Entonces, creo yo que yo lo que procuro hacer mucho es identificar fuentes que yo diga son válidas, también saber que mucho de lo que estoy escuchando es opinión y si quiero de verdad creer en algo, tengo que ir a buscar la fuente original, ¿verdad? O sea, si en algún, qué sé yo, hay un libro que se escribió sobre ese tema o hay un documento donde se documentó esa historia o ese suceso del que están hablando. Ese es el reto de la era actual, que es eso que tenemos que ir a confirmar un poquito más las fuentes y eso es lo que mucha gente tal vez de entrada supone que la información que está viendo es auténtica o es veraz y hay que poner un poquito de duda a eso. Totalmente, creo que esa ha sido una de las preocupaciones que la mayoría de la gente expone de los podcasts, porque la mayoría de las veces lo que escuchamos son opiniones, pero muchos asumen que son hechos. Entonces, al darle el peso a una opinión de un hecho sin validez, como vos lo decís, es cuando la persona cree que escuchar hablar a una persona para decir algo es ya algo que realmente está validado, comprobado. Entonces, me gusta ese elemento que vos comentás de que tenemos que ser ajuiciosos. Esa es una invitación que hacemos a todos los que escuchan y ven este podcast, que sean ajuiciosos, porque ustedes siempre van a tener un punto de vista por este lado, otro punto de vista por este lado, y al final ustedes no se pueden generar una opinión propia basada en una opinión particular de una sola persona. Si saben que hay varios elementos, si ustedes pueden acceder a todos esos elementos y hacer su propio juicio basado en toda esa información, es mucho mejor. Rodil, sos pionero de los podcasts, en Todo Legal lanzaste un podcast hace 4 años. ¿Por qué viste que el podcast era una herramienta que para tu empresa iba a ser funcional? ¿Y cuántos episodios lleva ya Todo Legal en los podcasts actualmente? Llevamos 50 episodios, estamos lanzando un episodio por mes. Hemos hablado con compañías legales bien innovadoras, con personas, firmas legales en Honduras sobre temas de toda índole. Los invito a que lo escuchen, como este de Sical que te comento. Digamos que algunos de los que se vienen son sobre los consorcios en Honduras, cómo se pueden crear los consorcios. Entonces, cada vez se vuelve mucho mejor lo que hacemos y la verdad que yo estoy muy satisfecho con el trabajo. Es un trabajo genial y cada vez más gente quiere participar. Tenemos más escuchas, la calidad del sonido es genial. Entonces, eso en cuanto a lo que hemos hecho y lo que se viene. Luego, ¿por qué lo vimos como una herramienta de comunicación? Sí, que es una muy buena pregunta. Creo que a mí me encantan los podcasts. O sea, usualmente si yo hago algo es porque me gusta mucho. Entonces, yo escucho podcasts en cantidades enormes. Entonces, creo que eso me hizo como razonar. ¿Cuáles son tus podcasts favoritos? Cambian. Pero te puedo decir, Joe Rogan, me encanta, no sé si lo has escuchado, sí. Porque es el podcast, él es el podcast número 1 hace muchísimo tiempo. Entonces, lo escucho a él, me parece que él es un entrevistador como ninguno, pero también lo escucho para tener una referencia que hace el mejor, porque él es el mejor. O sea, él es el que más plata ha hecho en esto, es él. Bueno, recientemente, él tiene como 2000 episodios, recientemente me puse a escuchar me puse la meta de que quería escuchar los primeros 15 episodios, o para ver sus inicios. Entonces, Joe Rogan, Lex Fridman, me encanta. De ahí me gusta uno que se llama El Hilo. No sé si has escuchado El Hilo. Latinoamericano, genial. Me gusta uno que se llama Radio Ambulante. Me gustan los de NPR, me gustan varios. Tienen uno que se llama Planet Money, muy bueno. Me gustan los de The Economist. Tienen unos podcasts geniales. Escucho bastantes podcasts. ¿Y podcasts hondureños? Podcasts hondureños, no escucho muchos. No escucho mucho. Sí, en Honduras hay muchos podcasts de comedia. Es mucho lo que a la gente le gusta. En realidad no escucho podcast de comedia, entonces no es mi categoría, así que no es algo que me interesa. Los he visto casi que todos, simplemente para entender qué está pasando. Pero así como que los escuche con frecuencia de Honduras, ninguno, más que los que producimos. Te iba a decir, hace poco ustedes trajeron una conferencista internacional de Estados Unidos que tiene muchísima experiencia en el tema de los podcasts. Y cuando ustedes me platicaron del tema de la monetización de todos estos temas, me pareció algo tan interesante, porque es transicionar a algo que solo es un medio de comunicación, de compartir ideas, pero también al tema de generación de ingresos producto del podcast. Y estoy seguro que hay mucha gente que tal vez nos esté escuchando y viendo que les llama la atención crear un podcast, pero en su mente todavía no se les ha hecho o no han encendido la chispa de que pueden
monetizar producto de esto. ¿Puedes hablarnos un poquito de cómo los podcasts pueden entrar dentro de esa categoría de volverse una fuente de generación de ingresos? Claro. Sí, esa conversación fue con Rita Bautista, que es una hondureña que reside en Houston. Bien interesante el caso de ella. Ella maneja una red de podcasts que tiene más o menos como 1 millón de escuchas en Estados Unidos de latinos. Entonces ella vende publicidad sobre esos podcasts. Entonces esa es Rita, ¿no? Luego, ¿cómo se pueden monetizar los podcasts? Hay, digamos, voy a hablar de 3 formas esenciales cómo se pueden monetizar. Uno es a través de venta de publicidad directa. Entonces yo tengo un podcast y consigo patrocinadores que le grabo sus anuncios y los meto encima de mi podcast. Y podcast aquí tal vez lo podemos extender a cualquier tipo de contenido, porque podcast es una palabra que es bien difícil de definir, fíjate. Digamos que este formato es el que se entiende como podcast, la conversación como tal, pero digamos todo tipo de contenido que se distribuya en plataformas digitales. Entonces, bueno, esa es una forma, publicidad directa con patrocinadores. Luego otra forma es a través de ingresos por plataformas. Es que tú publiques en YouTube y YouTube te da a ti una participación de lo que ellos cobran por publicidad que meten en tu podcast. Entonces tú solo publicas ahí y de acuerdo a la cantidad de audiencia que tú tengas, ellos tienen algo que se llama CPM, que es costo per mil, costo por mil, y ellos, dependiendo de dónde escuchan tu podcast, dependiendo de cuánto tiempo se quedan, es el monto en dólares que te dan del CPM. Entonces hay una matemática que hay que analizar y cumplir. Hay unos requisitos, por ejemplo, para que puedas generar ingresos de YouTube. Tenés que estar en el YouTube Program, creo que se llama YPF, y tenés que haber cumplido tener más de 1000 suscriptores, creo que haber tenido más de 2000 horas que la gente haya estado consumiendo tu contenido, y no me acuerdo si tal vez se me escapa algún requisito. Luego te inscribías a un programa de AdSense y por ahí te hacen tus depósitos y te pagan. Entonces ese es el segundo modo, que lo hagas a través de plataformas. También lo puedes hacer en Spotify. También pudieras hacer cosas como Twitch, no sé si conoces Twitch, sí, donde gente directamente te puede pagar. Entonces ahí es Twitch es una locura, es como un televisor donde todo el mundo está transmitiendo, como originalmente era YouTube. Sí. Y mucha gente que está ahí es bien curioso. No sé si te has metido a ver contenido ahí, pero es sorprendente lo que pasa ahí. Es como gente jugando 8 horas en su computadora, transmitiendo. Y hay gente comiendo. Ajá, gente comiendo. Solo comiendo. O gente que tiene la cámara encendida en su casa. Y la gente los está viendo. Hay gente que tiene durmiendo y la gente los está viendo. Es sorprendente. Y te pueden pagar. Y están generando. Sí. Y te pueden pagar tanto la plataforma, que Twitch es de Amazon. Entonces, Amazon distribuye anuncios y te paga, al igual que YouTube. O vos le puedes cobrar una suscripción, que también lo puedes hacer en YouTube, a tu fuente de suscriptores. Entonces, bueno, ahí van 2 modelos. Venta directa de publicidad, ingresos por plataforma, y el tercero sería como venta de otras cosas, que es como la estrategia de Todo Legal. O sea, nosotros tenemos el podcast para posicionar a Todo Legal. Sí. Entonces el negocio es Todo Legal, no es el podcast. Pero también hay gente que lo que hace es que desarrolla cursos. Entonces, digamos que tiene un podcast de emprendimiento, muy lógicamente pudieras desarrollar un podcast de un producto, un curso sobre cómo crear una empresa y lo vendes. O puedes vender mercadería, camisas. Hemos visto aquí en Honduras, los hijos de Morazán lo hacen mucho, que es uno de los podcasts más exitosos en Honduras. Entonces es como vender otras cosas, sí, mercadería. Esas 3 formas diría que son las más tradicionales de hacer negocios en los podcasts. Interesante todos esos temas, porque yo creo que la mayoría de personas consumimos podcasts, pero nunca hemos expandido nuestra área de, digamos, de inversión que podríamos identificar, o áreas de oportunidades en las que podríamos expandernos. Rodi, yo quería cerrar esta conversación contigo hablando un poquito sobre un tema que es muy nuevo en Honduras, no tan nuevo en el mundo, y es los emprendimientos sociales. Venimos hablando de esto con vos desde hace un tiempo, y es que a la mayoría de gente dice yo quiero emprender, pero yo recuerdo que hace como 8 años participé en un intercambio en Estados Unidos y todo el mundo me hablaba de los emprendimientos sociales, y yo decía, wow, este término me sorprende porque a mí me llama la atención emprender, pero me llama la atención la vinculación con la sociedad. Y tuvimos oportunidad de conocer 8 o 10 tipos de emprendimientos sociales. Cuando regreso a Honduras me doy cuenta de que cuando le pregunto a la gente, hey, ¿ustedes están interesados en emprender socialmente? Me dicen, ¿cómo es eso? Porque tenemos la característica de que en Honduras o haces temas sociales y sos una ONG, o te dedicas a temas empresariales y sos una empresa. Pero el término emprender socialmente y de que vos generes un rédito, pero al mismo tiempo estés atendiendo un problema social, no es muy común. ¿Crees que los emprendimientos que vos has emprendido o las empresas que has creado tienen ese enfoque social? La primera que hice, no.
era mensajería 2P, un servicio meramente empresarial. De ahí las otras dos que he hecho, sí, todo legal. Sin duda hay, digamos que todo lo que es, o sea, esto de los podcasts es una estrategia de mercadeo, sí, pero también es una estrategia o es más que una estrategia, es que la gente pueda entender desde las personas que conocen la ley o de los creadores de las leyes incluso, cuál es el espíritu de las leyes. Entonces, compartir esa información para que la gente se vuelva más legalmente inteligente. Porque una sociedad donde todos somos, donde entendemos las leyes, nos volvemos veedores más sólidos y más fuertes y con más autoridad del sistema, podemos entender los cambios que se están haciendo. Porque muchas veces lo que sucede es que si la sociedad, la ciudadanía no entiende los cambios que se están haciendo, te pueden cambiar lo que querrás. Y vos ni siquiera vas a poder estructurar un argumento de por qué está malo lo que están cambiando. O no vas a poder saber si está mal o bueno, porque no tenés ese norte, no sabes qué impacto puede tener esa ley. Entonces creo que hay ese aspecto social que para mí es clave, pues, o sea, para mí es fundamental que todos entendamos las leyes. De ahí, en todo legal también, aparte de este servicio de información, del podcast, nuestra plataforma tiene muchos aspectos abiertos y gratuitos. Entonces, para que te formes una idea, nuestra plataforma recibe más o menos al año como 100,000 personas. Muchas de esas son accesos gratuitos y las personas lo que entran es a consultar las leyes de Honduras, el código laboral, que de otra forma no lo pudieran encontrar de una fuente confiable, donde lo van a ver cuáles son los últimos cambios que hay. ¿Cómo sé si estoy viendo la legislación actual? Y pueden verlo en un sistema bien ordenado, bien bonito. Entonces, ese impacto que se produce en la sociedad, yo creo que es muy valioso, que la gente pueda acceder a esa información de una manera, como te digo, el problema de que la gente pueda acceder a las leyes bien estructuradas. Entonces, sí, ha sido algo que en todo legal es algo fundamental. De ahí el reto se vuelve como ese balance, ¿verdad? ¿Qué cosas, en todo legal particularmente, qué cosas pueden ser gratuitas y qué cosas no? Entonces, lo que pensamos mucho es qué información tiene un interés general. Esa es nuestra pregunta. La Constitución, el Código Civil, el Código Laboral, el Código Penal. Entonces, las leyes que pueden tener un impacto para toda la gente en general. Luego, ¿qué puede ser algo que sea nuestro negocio? Las leyes que nada más le interesan, que si alguien las consulta es porque tiene negocios muy grandes. Información bancaria. Un ciudadano que requiere información gratuita, que no puede acceder a un abogado, o sea, que necesite consultar el código laboral, porque tiene un problema laboral, porque tal vez le está sucediendo algo en su empleo, no necesita la información de la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Esa información la necesitan los bancos. Y ellos, que tienen capital, pues ellos pueden ser clientes que nos ayuden a manejar ese modelo, donde hay gente que puede acceder a información general de una manera gratuita y donde pues tenemos información un poquito más especializada, donde están estos clientes que pagan por esa información. Pero siempre es un reto. O sea, te digo que es algo que nos quemamos mucho la cabeza y las neuronas pensando como, ¿dónde ponemos aquí el paywall, la pared de cobro, para que no sacrifiquemos nuestro negocio y tampoco sacrifiquemos los aspectos sociales? Claro, pero hasta cierto punto estás teniendo proyección social, pero también recordando que necesitas generar ingresos. Claro. Entonces, ese es el cambio mental que tendríamos que hacer, porque la mayoría dice, no, yo quiero montar una fundación, o quiero hacer un proyecto social, pero después las fundaciones no tienen cómo subsistir, porque estás dependiendo de financiamiento exclusivo, pero cuando esa fundación está conectada con una fuente de financiamiento producto de una empresa, entonces la empresa se vuelve el alimento financiero para que la fundación funcione. Entonces no hay que tenerle miedo a eso. Ahora, yo quiero hacer una dinámica con vos, y es que me he fijado que tu mente maquina muy rápido en el tema de generación de ideas para empresas y fuiste catedrático de generación de empresas. Entonces, yo te quiero plantear algunos problemas sociales que hay en el país y quiero ver cómo atenderías esos problemas sociales con un emprendimiento social. Y te voy a dar un ejemplo para ilustrar el ejercicio. Una ocasión me dijeron, en San Pedro Sula se inunda por la parte de los bordos y la gente a veces no se da cuenta que el río está creciendo y a última hora el agua ya la tienen aquí encima y les toca evacuar por último momento. Y le preguntaron a un grupo de jóvenes, ¿qué harían ustedes para solventar este problema social? Y me sorprendió que de manera inmediata dijeron, crearíamos una aplicación, queríamos que todos los sanpedranos la bajaran, y esa aplicación les mandaría alertas de cuando el río esté creciendo en los bordos o a la orilla del Chapelecón o el río Ulú, el que sea, y pondríamos sensores
a la orilla de los ríos y los bordos para que cuando lleguen a cierto nivel mande alerta automatizada en el celular y la persona sepa el río está a este nivel, tantos metros, evacúe. Y me pareció tan curioso porque dije yo, eso es tan cotidiano en el país. O sea, tenemos inundaciones, el río se crece y nadie ha atendido ese tipo de situaciones. Entonces, ilustrándote esa idea, yo te diría algunos ejemplos. Vos mencionaste lo tedioso que son los trámites burocráticos en el país. Y yo sé que no vas a cambiar el sistema como tal, pero ¿se te ha ocurrido algún tipo de emprendimiento social que facilite el proceso de formalizar a un emprendedor? Una guía pudiera ser, digamos que, pudiera ser una guía que te dé el ABC y a su vez te entras a cada uno de los pasos, constituir tu sociedad y te plantea opciones, como te puedes ir por el camino de mi empresa en línea y estas son las implicaciones que te vayas por ahí, lo que comentábamos, ¿verdad? Que siempre hablar con un abogado porque no vas a estar muy claro en algunas cláusulas y también posibles contactos, como facilitar todo el proceso. Eso sí es nada más desde el aspecto meramente privado, porque si ya me decís que me das la libertad de que puedo cambiar los procesos internos del Estado, ahí se me ocurre muchas formas. Claro. Pero desde lo privado eso es lo más que puedes hacer. O sea, como dar toda la información bien estructurada y los contactos o los lugares donde puedes ir a hacer esos trámites. Eso es lo que yo. Tenemos 100 emprendedores en San Pedro Sula que están lidiando con la contabilidad. Se les pasan las fechas de corte en las que tienen que hacer sus reportes al azar y eso trae multa. ¿Cómo solventamos para ayudar a los emprendedores para que tengan mecanismos que les ayude con el control de su contabilidad? Sin duda, pues pero es que esa solución ya me está, que es los sistemas contables. Pero digamos que para resolver el problema particular de que se les pase el tiempo, una alerta que les llegue a todos lados, un mensaje programado en WhatsApp, un correo que les diga, hey, en 10 días tenés que estar presentando tu reporte, tenés que presentar cuánto facturaste este mes, tenés que presentar ¿cómo se llama? El informe del azar, y si no vas a recibir una multa. Entonces, esa es la manera que se me ocurre. Porque la información debe estar ingresada en un sistema contable para que se pueda generar el reporte y así se pueda saber cuánto es lo que tiene que pagar esta persona de impuestos. Entonces, el paso número 1 es que la persona ingrese la información en un sistema contable. Pero eso existe, pues. Sí. Es uno de los problemas más de los primeros que resolver la tecnología. Tal vez sería porque existen, creo, aplicaciones incluso que simplifican ese tema a las personas que tienen emprendimientos. Claro, hay empresas locales. Ajá. Está Zafra Cloud, una empresa local. Está Cloudbiz, que creo que recientemente fue vendida, si no me equivoco. Nosotros hicimos un episodio con los fundadores. Creo que esas son las que conozco, pero de ahí muchas. Soho, por ejemplo, es una empresa hindú. Yo en muchas empresas uso ese sistema contable, es genial. Solo cuesta $15 al mes. $15 al mes. Tenés que tener la disciplina de estar ingresando la información. Pero lo que sucede, David, es que a mí me sorprende cómo muchas personas no piensan en que la contabilidad y las finanzas es lo más fundamental de tu empresa. O sea, ese es el uno. Antes de todo, eso es por donde tenés que empezar. Tener tus costos claros, cuánto gastaste y cuánto gastaste y cuánto ingresó. Eso es. Pero tenés que tenerlo sistematizado. No es que yo creo, no es que, sí me parece y que te pones ahí en ese momento a sacar, sino ingresarla con disciplina en un sistema contable porque ahí lo vas a poder ver y vas a poder analizar el pasado y prever qué va a pasar en el futuro. Me parece interesante y gracias. Te ponía esos ejemplos, Rodil, de muchísimos otros casos que hay porque son asociados más a lo que vos haces, pero a mí me ha inspirado muchas experiencias de jóvenes. Les voy a contar rapidito dos antes de terminar. En México hay un grupo de jóvenes que estaban estigmatizados totalmente en las empresas, no querían darles trabajo porque tenían tatuajes. Algunos de ellos incluso su apariencia personal no inspiraba confianza en los departamentos de recursos humanos. Este grupo de jóvenes se agruparon en una sociedad, crearon una asociación y se dedicaron totalmente a brindar servicios de cultura urbana. ¿Y qué es cultura urbana? Entonces, ellos eran buenos haciendo grafitis, haciendo breakdance, haciendo muralismos, haciendo capacitaciones de otro tipo. Entonces, al final crearon un emprendimiento basado en la barrera social que se les había generado de encontrar empleo. Y su emprendimiento actualmente es tan famoso que aquel joven que es estigmatizado en México y que no encuentra oportunidades de empleo por su apariencia, sabe que hay una fuente de encontrar ingresos a través de un emprendimiento de cultura urbana. Otro caso que me gustó mucho, que lo estudié hace poco, y es de una chica, por ejemplo, que decía que en sus centros de educación, en un país sudamericano, no habían dispensadores de toallas sanitarias para mujeres.
y ella lidiaba porque decía que no les daban permiso en la escuela para salir a comprar ante una emergencia femenina como esa. Entonces, ella montó un emprendimiento de dispensador de toallas sanitarias en los baños de las mujeres, de manera de que el dispensador tiene la capacidad de recibir pagos directos de los usuarios y ella pone dispensadores gratuitos como parte de su proyección social con la utilidad. Entonces, al final, ese concepto, con eso quiero terminar, es la importancia de cómo podemos generar dinero, pero al mismo tiempo entender situaciones sociales que experimentan nuestros países, porque hay un dicho que dice que ninguna empresa puede tener éxito en un país colapsado. Entonces, emprender, pero contribuir a la sociedad es la mejor forma que solo generar ingresos, porque vos podés estar extrayendo dinero producto de tu empresa, pero ¿qué retribución hay a la sociedad, que es la misma sociedad que te puede hacer crecer tu empresa? Entonces me gustaría cerrar con eso, Rodil, preguntándote, ¿por qué crees que es tan importante ser enfocados en generar riqueza, emprender, tener empresas, pero al mismo tiempo invertir en los temas sociales de un país? Simple, porque Honduras lo necesita. Es un país que requiere, es un país que sus instituciones, la sociedad no opera en una forma como pudiéramos estar operando. Entonces, contribuir a que a través de estos servicios como los que ejemplificaste, o con gente conociendo de una manera más profunda el sistema legal para poder actuar de una forma adecuada, hacen que podamos ir trabajando en esa mejor sociedad que sin duda todos queremos, en la que todos queremos participar, y al final que todos estén bien, estamos mejor nosotros siempre, ¿verdad? Porque menos gente queriendo delinquir para generar un ingreso en su vida porque no tienen otra alternativa, y esas personas, a raíz nosotros solo ser tan extractivistas, como decís, o nada más preocuparnos por nosotros, se crea más de aquellas personas que pueden repercutir contra nosotros en un asalto, por ejemplo. Sí. Si quisieras verlo reducido al egoísmo, a uno mismo. El contexto se afecta. El contexto siempre te va a afectar. Cuando vayas a tu casa, a tus colaboradores, la seguridad de tu empresa. La seguridad de tu empresa. Es clave contribuir a la sociedad y ser también, si uno se crea empresas, organizaciones y uno tiene la oportunidad de liderar, ser un buen jefe, pues en todos los sentidos, pagarle bien a las personas, ser una buena persona con ellos, buen trato con todos, crear buenos ambientes de trabajo. Creo que es la forma como todos ganamos. Además, que yo creo que la nueva generación viene con un poco con ese chip, y si las empresas que logren conectar con eso van a captar más talento, porque las generaciones nuevas vienen con un desdén de lo que no es así, de lo tradicional, y de lo que es muy me quieren explotar. Entonces también en ese sentido creo que es atraer talento, requiere que tengamos un poco de eso en nuestra cultura empresarial. Sí. Rodín, queremos terminar con una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, y es que en medio de todo lo que uno hace hay un propósito de vida. Claro. Hay un motor que te mueve, hay una razón por la que emprendes, por la que sos docente universitario, por la que tenés estas empresas. ¿Cuál es ese motor que mueve tu vida, que hace que te levantes todos los días con las ganas de hacer algo nuevo y que te tiene motivado en búsqueda de la felicidad? ¿Qué es el motor que vos tenés? Buena pregunta. No sé, creo que primero mi familia, ¿eh? O sea, mi esposa, mi hijo, mi mamá, mi papá, como primero lo bien nuclear. De ahí las personas con las que me rodeo en las empresas, etcétera. Y finalmente la sociedad, o sea, buscar una sociedad mejor. Eso en realidad, o sea, salir y sentirme que estoy en un lugar donde poder disfrutar de la vida de una manera cómoda, y donde también gran parte de la población lo puede hacer. Entonces creo que eso es lo que me mueve. Gracias, Rodri. Quiero agradecerte por tu tiempo y quizás dejarlos con eso. Yo creo que al final todos andamos en la vida en búsqueda de un propósito. No es que somos robots y nos levantamos, aunque ya salieron los robots, están de moda ahorita los robots que ha lanzado Tesla, pero en realidad el ser humano es más que un robot. Claro. Y tenemos un motor interno que es el que nos mueve a levantarnos temprano, a trabajar, a hacer tantas cosas. Entonces, es importante que pensemos cuál es el motor que mueve nuestra vida, porque ese es el motor que nos hace enfocarnos en las cosas que queremos hacer. Y te agradezco porque nos has llevado desde el conocimiento de tu vida personal, tu experiencia en la producción de podcast por más de 4 años, todo lo que haces con tu empresa Todo Legal, y finalizando con la importancia de promover un emprendimiento o una inversión que vaya también conectada con la sociedad. Que no pensemos solamente que generar dinero
y tener empresas es importante si no hay una coinversión en la sociedad, porque al final en nada estaríamos. Tarde o temprano, nuestro vecino a quien no ayudamos en alguna necesidad serán los amigos de nuestros hijos y el impacto de ellos va a afectar a nuestra familia. Y la comunidad donde opera nuestra empresa, si no hicimos nada, tarde o temprano afectará la operación de nuestra empresa. Entonces, pensar un poco de que ninguna empresa puede tener éxito en una sociedad colapsada es muy importante. Así que gracias por tu tiempo. Palabras finales. Gracias por la oportunidad y que pues las personas que escuchen se animen a crear empresas, a impactar en la sociedad y a seguir adelante. Gracias. Gracias a vos. Nos vemos en el próximo episodio.